Bienvenidos a su actividad síncrona número 3 de la unidad curricular Economía Política. Les habla su facilitadora virtual, la profesora Pilar Herrera Silva. En esta oportunidad hablaremos de temas del núcleo temático 3 o unidad número 3, cuya competencia específica será analizar los procesos de integración económica como una herramienta para la toma de decisiones. Los temas de estudio específico, los procesos de integración, la afectación de los procesos de integración económica debido a la desglobalización trae consigo el crecimiento de bloques regionales y que las economías sean menos eficientes. Los procesos de integración económica es cuando varios países se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para cooperar entre ellos y crear estrategias para ellos reducir las barreras al comercio, a la inversión. Por supuesto, con ello ellos crean espacios económicos comunes y con ello impulsar un desarrollo mutuo. Estos procesos vienen variando y varían desde el punto de vista del grado de profundidad. En un inicio tienen cierta manera de asociarse hasta ir llegando a etapas, o sea, pasa por diferentes etapas, vamos a llamarlo así, estas integraciones entre los países. Y ellos decíamos que se ponían de acuerdo pues para eliminar aranceles entre los miembros hasta la creación de lo que se llama la Unión Económica y Monetaria. Generalmente termina en la consolidación de una moneda común para su comercio y sus transacciones y políticas coordinadas. ¿Cuáles son esas etapas por las que pasa ese proceso llamado integración económica? Perdón, entre los países. El primero, en la primera etapa, vamos a llamarlo así, es el acuerdo de libre comercio. Es allí cuando los países eliminan tratan de eliminar aranceles entre ellos, aunque cada uno mantiene sus políticas comerciales con otros países. Puede mantener políticas comerciales con otros países a pesar de que estén formando ese acuerdo de libre comercio con otros países, pues. De esa etapa pasan a la unión aduanera, que no solo van a eliminar los aranceles internos, sino que allí los países adoptan una política comercial común hacia el exterior. Ellos allí pasan a otra etapa que se llama el mercado común, que es donde se da la llamada unión aduanera, pero se limita la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas entre los países miembros. Entonces, ahí hay una libre circulación de todos los bienes, de los servicios y capitales, donde no se cobran aranceles ni nada de eso, entre esos países miembros. Pueden transitar libremente las personas entre esos países, los que viven en esas comunidades o en esos países, pues pueden pasar libremente entre un país al otro, los bienes y los servicios también, y los capitales. La siguiente etapa es la unión económica. Allí ya no implica como el anterior, una unión aduanera, sino que un mercado común. Allí también hay una coordinación de las políticas económicas, fiscales y monetarias de los países miembros. Luego hay otra etapa que se llama la integración económica total. Es la fase más avanzada en la que los países, en la que esos países miembros, pues,
incluyen una coordinación completa de todas las políticas económicas. Y generalmente o a menudo se considera un paso hacia la unión política. Consideran que eso es un paso hacia la unión política de los demás países que lo conforman. Entonces, la integración económica total se dice que es la fase más avanzada, incluye la coordinación completa de todas las políticas económicas entre ellos y consideran que eso es un paso hacia la unión, hasta hacia la misma unión, la misma unión política de ellos. Hay ejemplos claves de estos tratados. Tenemos el Tratado de la Unión Europea para la Integración Económica, el TECMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, o el mercado común de la eurozona, que tienen una moneda única. También se habla de que en el ámbito social hay ejemplos que incluyen programas de inclusión para minorías o también o la integración de los llamados refugiados en tratando de mejorar la sociedad. Ese, ese ejemplo de la Unión Europea es uno de los ejemplos más avanzados de integración económica. Lo conforman 27 países que comparten políticas comunes y una moneda única llamada el euro en la eurozona. Otro ejemplo es el TEMEC, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ese acuerdo de libre comercio TECMEC eliminó las barreras comerciales entre los países que lo conforman, países de América del Norte que lo conforman, que es México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos también el Mercosur, otro ejemplo, que es un bloque económico y comercial en América del Sur. Se habla de la eurozona como ejemplo de unión monetaria, donde los países miembros como España, Francia y Alemania comparten una moneda común llamada el euro y quien gestiona su política monetaria es el Banco Central Europeo. Tenemos otro tratado llamado la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que buscan promover pues la integración económica y la cooperación regional de esa zona, del sudeste asiático, pues. La Unión Africana, que su objetivo es fomentar el desarrollo económico y la cooperación entre países africanos. También tenemos el ALBA-TCP, que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o Tratado de Comercio de los Pueblos, conjuntamente con el Tratado de Comercio de los Pueblos, que busca la cooperación entre los países, entre algunos países de América Latina. Existe también la Alianza del Pacífico, es un bloque de integración regional que tiene un enfoque de libre circulación de bienes, capitales, servicios y personas. Se puede decir que los procesos de integración económica en el siglo XXI se caracterizan por la búsqueda de la eliminación de barreras comerciales entre países para crear mercados, vamos a llamarlo así, mercados más amplios, más sólidos y a su vez que puedan competir entre ellos. Porque la competencia es vamos a llamarlo así, algo que motiva que estos traten de lograr el crecimiento económico y la especialización. Los motiva a producir mejor, con mayor calidad, competir entre ellos, entre sus productos. También se dice que estos procesos de integración pueden adoptar diversas formas. Claro, desde las zonas de libre comercio hasta las uniones económicas y monetarias que acabamos de hablar. Eso depende del nivel en que se encuentre.
Ahora, qué características principales o metas se trazan con ello, pues? Podemos decir que una de las principales metas, pues, es reducción de las barreras. Esos acuerdos lo que buscan es disminuir las barreras o eliminarlas, los aranceles y otras barreras comerciales entre ellos, y así ellos facilitan, pues, el comercio de bienes y servicios entre esos miembros, pues, que lo conforman. También busca como objetivo el crecimiento económico, como decía anteriormente, la competencia contribuye con ello. Y con ello fomentan el crecimiento económico a través de la expansión de la demanda, la especialización productiva, la mejora de la variedad de bienes y servicios para los consumidores y el desarrollo de economías de escala. Otro objetivo meta es la armonización de políticas. A medida de que van avanzando en esas diferentes etapas o a medida que esa integración avanza, se dice que los países armonizan sus políticas económicas y comerciales y que puede llevarlo a a una coordinación también fiscal y monetaria. Otra es que crean mecanismos de cooperación y a través de ellos pues también se crean instituciones y marcos jurídicos comunes. Vamos a tocar un punto que es la globalización. Bueno, se dice que es un proceso histórico, que es el resultado de la innovación humana, del progreso tecnológico y que la creciente integración de la economía en todo el mundo, pues a través del comercio y los flujos financieros, ha dado con ellos la denominada globalización. También se hace alusión al desplazamiento de personas como mano de obra entre los diferentes países, la transferencia de conocimientos, las tecnologías a través bueno, de fronteras internacionales. Pues, pues también se dice que la globalización abarca otros aspectos como, como la cultura, por supuesto, a la hora de ese traslado de personas, pues comienzan las culturas de unos países como los otros a intercambio de esas culturas. También existen otros aspectos, no solo culturales, sino políticos y ambientales. Se dice que en la globalización los mercados promueven la eficiencia por medio de la competencia y la división del trabajo. O sea que ahí aparece la llamada especialización que permite que o sea, que las personas y las economías se centren en lo que mejor saben hacer, pues se especializan. Y a través también de la globalización se benefician de mercados cada vez más vastos en todo el mundo, tener mayor acceso a los flujos de capital y a las tecnologías, beneficiarse en muchas ocasiones, de importaciones más baratas que productos que se produzcan dentro del país. Entonces, beneficiarse de importaciones más baratas y mercados de exportación más amplios. Pero esto trae consecuencias porque no necesariamente la mayor eficiencia beneficiará a todos. Algunos se quedarán al rezago porque con mayor tecnología, mayores capitales, mayor productividad, pues siempre van a tener, pienso yo, la mayor ventaja. Entonces los países deberán estar dispuestos pues, a adoptar las políticas necesarias y en caso de los países, por ejemplo, los países más pobres, posiblemente necesiten el respaldo de la comunidad internacional a tal efecto, pues. Algunos consideran que la globalización ha sido un proceso beneficioso y ha sido una clave para el desarrollo económico en el mundo, pero a su vez otros lo ven con hostilidad, hasta con temor, porque consideran que suscita una mayor desigualdad entre cada país
y entre, o mejor dicho, entre cada país y entre los distintos países, pues, porque generalmente es como una amenaza para el empleo, para las condiciones de vida y en algunas ocasiones puede que obstaculice el progreso social. Otros piensan que ofrece grandes oportunidades para alcanzar el desarrollo y el crecimiento en otros países, y que algunos países pueden alcanzar con mayor rapidez su crecimiento u desarrollo económico. Hay algunos países que se han logrado integrarse al crecimiento económico más rápido y su pobreza ha disminuido, porque ha aplicado políticas de apertura con el exterior, han sido más eficientes, han aprovechado los ingresos de esa población, hay menos corrupción. Por ejemplo, la mayor parte, en muchos países de Asia Oriental, hace 40 años se puede decir que se consideraban países pobres, se han metido el dinamismo al progreso desde el punto de vista de de la globalización. Se dice que han mejorado hasta las condiciones de vida y por eso han podido avanzar hasta desde el punto de vista de la democracia y en el plano económico, no solamente en el plano económico, y han mejorado sus condiciones de trabajo. Hay crisis que han desencadenado ciertos mercados emergentes que ocurrieron en los años 90. Esto lo hago alusión porque eso nos ha demostrado que a veces esas crisis traen oportunidades. Por ejemplo, la crisis de los años 90, porque muchas veces ese riesgo de volatilidad que hubo de los flujos de capital y el riesgo de deterioro de la situación económica y social y ambiental como consecuencia de esa pobreza, pues algunos países han logrado salir. Podemos decir que a medida de que de esa globalización ha avanzado, esas condiciones de vida medidas por el índice de desarrollo humano de esas poblaciones, se aprecia la calidad de vida de esos países que estaban en desarrollo. Eso no quiere decir que existe una brecha de los ingresos de aquellos países de alto ingreso a los de bajo ingreso. Y por supuesto, en algunos se ha ampliado. Y muchos viven muchos, por ejemplo, esas asimetrías, vamos a llamarlas así, que existen en unos países en relación con otros. Algunos viven en la miseria extrema y otros tienen hasta alta calidad de vida. Pero yo pienso que ha sido que se piense que la globalización sea la causa principal de estas asimetrías, porque eso es una cuestión histórica, pero algunos se han logrado salir de esas malas condiciones de vida. Hoy día se habla no de la globalización, que todavía está en vigencia, sino se habla también de la desglobalización. La desglobalización es una tendencia a revertir parcial o totalmente la globalización. Es una tendencia que se debe desglobalizar, porque primero que nada, se piensa que debe ser un proceso que se debe manifestar en un menor grado a través de un menor grado de interconexión y dependencia entre países. Y eso está impulsado por el proteccionismo comercial, el aumento del control fronterizo y la inestabilidad geopolítica, que se han intensificado sobre todo después de la pandemia del COVID-19 y algunos conflictos internacionales que también han aparecido por allí. Los que hablan de esa tendencia, pues dicen que eso debe ser un movimiento a un mundo menos conectado. En lugar de instituciones globales, tratados y libre movimiento,
de mercancía. Generalmente, pues se manifiesta, se dice que la desglobalización se manifiesta como una respuesta a la crisis financiera, a los conflictos exacerbados entre las sociedades. Pero desde el punto de vista histórico siempre ha existido la globalización y la desglobalización. Eso ha aparecido desde el punto de vista histórico a través de, vamos a llamarlo así, de ciclos regulares. Hoy en día, pues, se habló de la globalización y ahorita estamos presentando una tendencia llamada desglobalización. Existen ciertas características claves de la desglobalización, como por ejemplo el proteccionismo y nacionalismo, la reconfiguración de las cadenas de suministro, mayor papel del Estado, la fragmentación geopolítica, causas y aceleradores del proceso. Tenemos que existen ciertas causas y aceleradores del proceso, como es la inestabilidad económica, los conflictos internacionales, las tensiones comerciales y la pandemia del COVID. Pero dentro de las características claves de la desglobalización, como el proteccionismo y nacionalismo, allí se prioriza la producción nacional. Se busca en la desglobalización, como característica clave, es priorizar la producción nacional e imponer barreras comerciales como aranceles, y debe haber un mayor control de la migración y la inversión extranjera. Eso podemos dar como ejemplo, pues, esta problemática, vamos a llamarlo así, o esta creciente disputa comercial entre Estados Unidos y China, eso trae consigo una presión política sobre las cadenas de suministro globales. Una manifestación inmediata de dicha presión es la imposición de aranceles que todos estamos viendo hoy día. Y no solamente de Estados Unidos con otros, no solamente Estados Unidos con China, sino que Estados Unidos ha impuesto unos elevados aranceles a otros países, lo que genera, por supuesto, a la final un aumento en el costo total de importación. Otra característica clave es la reconfiguración de las cadenas de suministro. Con la desglobalización, pues las empresas deben reevaluar la dependencia de proveedores lejanos debido a los riesgos, optando por la relocalización o la diversificación de cadenas de producción en función geográfica de lugares o zonas más cercanas, pues, para proveerse. También se habla de la mayor participación o el papel del Estado. Dicen que los gobiernos asumen un rol más activo en la regulación económica y la definición del orden internacional. También se observa que existe una tendencia hacia la multipolaridad y la fragmentación en el orden mundial, lo que afecta a las relaciones políticas y económicas internacionales. Eso lo estamos viendo hoy día. O sea, la fragmentación geopolítica. Pero hay ciertas causas que aceleran el proceso de la desglobalización. Primero que nada, la inestabilidad económica, como crisis financieras, la volatilidad en los mercados y el aumento de la desigualdad de los ingresos. Eso ha generado presiones para para que se fortalezca ese modelo o esa tendencia de la desglobalización. Existen conflictos internacionales, como por ejemplo la guerra en Europa, que nos damos cuenta de la vulnerabilidad por cuestiones de guerra de esos suministros globales y han intensificado los temores geopolíticos. El suministro de Rusia del gas a esa zona europea, que muchos de los países apoyan a Ucrania. Entonces, algo económico, comercial, pues se ve afectado por un conflicto de problemas de invasión por querer tener la propiedad o parte de la propiedad o de ciudades de otro país, como Ucrania, de parte de Rusia por Ucrania, de parte de Rusia para Ucrania.
Las tensiones comerciales es otro acelerador de ese proceso de desglobalización, como las disputas comerciales que mencionamos ahorita entre China y Estados Unidos, que ha fortalecido el sentido proteccionista de Estados Unidos hacia la invasión de productos chinos, no solamente para China, sino perdón, para Estados Unidos, sino para la mayoría de los países, diría yo. La pandemia del COVID, que interrumpió el comercio mundial, puso de relieve los riesgos de depender de suministros de lugares distantes, acelerando la tendencia de buscar otros suministros más cercanos y también la diversificación. ¿Qué podemos decir? Que sí, la desglobalización afecta a la integración económica, pues al fomentar el crecimiento de bloques regionales y reducir la eficiencia de la economía. Esto, por supuesto, esto se debe o ese proceso, esto se debe a que el proceso revierte la tendencia a un mundo más conectado. La desglobalización, pues priorizando soluciones locales y controles, sobre todo controles fronterizos sobre instituciones globales y de libre comercio. Con esa desglobalización, pues existe un fortalecimiento de la cooperación local. ¿Por qué? Porque a medida que las economías se vuelven menos interdependientes a nivel mundial, buscan alianzas más fuertes con países vecinos o más cercanos o que pertenezcan a una misma región o zona para reforzar bloques comerciales. Aumenta el proteccionismo porque se puede caracterizar pues, la desglobalización con una mayor protección entre las naciones porque adoptan políticas independientes y protegen su industria interna de sus países de muchas veces la competencia extranjera. Entonces los bloques regionales pueden actuar como una barrera contra terceros países. En cuanto a la gestión de conflictos, el debilitamiento de la gobernanza global en instituciones como la Organización Mundial de Comercio hace que las naciones busquen soluciones a disputas comerciales dentro de sus propios bloques, en lugar de acuerdos globales. Entonces, podemos hablar también de la menor eficiencia económica, porque los aumentos de los costos de producción, al restringirse el acceso a cadenas de suministro globales y mercados laborales internacionales, claro, los costos de producción pueden aumentar, lo que puede transferir a los consumidores precios más altos. Pueden ocasionar inflación, pues. La pérdida de economías de escala, la reducción del comercio a gran escala, llamado globalización, pues al reducirse eso con la desglobalización, hace que las empresas pierdan acceso a los beneficios de las economías de escala, que por supuesto con ellas obtienen al producir un mercado más amplio, aumentando sus costos de producción. También existe una disminución de la productividad y la innovación. La globalización se puede decir que facilitaba la innovación al permitir la transferencia de tecnologías y capital. En cambio, con la desglobalización, la reducción de estos flujos puede frenar la productividad. También se reduce la especialización. La integración económica permite que los países se especialicen en los bienes y servicios que producen de manera más eficiente. En cambio, la desglobalización revierte esta tendencia, obligando a las naciones pues, a producir más internamente e incluso un poco más ineficiente. ¿Qué podemos decir entonces? Que la desglobalización en el siglo XXI aparece por una combinación de diferentes factores mencionados anteriormente. Tenemos entonces, cu- ¿qué podemos, qué podemos mencionar como qué causas principales? La crisis financiera del 2008, las tensiones geopolíticas, el impacto de la pandemia del COVID-19, la desigualdad y descontento social, el aumento del nacionalismo, la disminución de la competitividad. ¿Qué consecuencias ha traído entonces? La reorganización de las cadenas de suministro, priorización de mercados internos y menor disponibilidad de productos. ¿Qué van a hacer los estudiantes? Un informe interpretativo.
¿En función de qué? Basado en los procesos de integración. Una vez que usted obtenga la información necesaria de esos procesos de integración, que haga su investigación de ese tópico mencionado, usted debe y recolectar. Una vez recolectada, pues debe tratar de que esa información sea, una vez organizada, debe tratar de que esa información sea válida, eficaz, hacer una, priorizar cuál es la mejor información y la más pertinente. Debe analizarla. Otra cosa muy importante, debe evitar los plagios y visualizar la clase síncrona número 3, que es la que estamos viendo. ¿Qué criterios voy a tomar en cuenta para la evaluación? Pues lo que usted pueda hablarme, lo que usted pueda comentar en su informe de los procesos de integración económica, 20 puntos. Lo que usted pueda transcribir en su informe sobre la afectación de los procesos de integración económica debido a la desglobalización, lo que trae consigo el crecimiento de bloques regionales y que las economías sean menos eficientes. 20 puntos. Diagramas e ilustraciones que tengan que ver o relacionadas con los temas a investigar, 20 puntos. La calidad de la información, relevancia, validez y pertinencia de acuerdo con los aspectos generales, 15 puntos. La organización, 15 puntos. El uso de la gramática y la ortografía, 10. No me queda más que despedirme y cualquier sugerencia, comentario o duda, lo hagan a través del foro de dudas y sugerencias de la plataforma virtual. Me despido de ustedes. Hasta luego.